Qué lindos cánticos. Y claro, hermanos, yo quiero volver a decir, el Señor ha sido bueno con mi vida. El Señor ha sido bueno en mi vida. El Señor ha sido fiel. Qué lindo lo que dice, tu fidelidad me persigue. Yo no persigo tu fidelidad, es tu fidelidad que me persigue. Gracias, Señor, te damos gracias por ser como eres. Bueno, hermanos, nos toca empezar una nueva serie y esta serie es el Sermón del Monte. Y bueno, ustedes dirán, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque normalmente siempre vamos de un libro a otro libro, pero el liderazgo y el ministerio de prédica ha visto necesario estudiar este Sermón del Monte, ¿no? Este Sermón del Monte que ha acompañado a mucha gente durante la historia, hermanos, en tiempos difíciles, en tiempos de guerra, en tiempos de necesidad, en tiempos de violencia. El año 1965, en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, era una iglesia en Alabama que estaba saliendo. Afuera los esperaban los que querían agredirlos. Estaba la policía que también quería agredirlos. Y antes de salir, el pastor lee un versículo que dice: bienaventurados, felices los pacificadores. Y este grupo de hermanos va a salir, no va a responder golpe por golpe, y va a ser un testimonio que está en la historia de Estados Unidos. Porque este Sermón del Monte nos habla de cosas tan desafiantes como esa. El texto está solamente 2 versículos, Mateo capítulo 5, los versículos 1 y 2. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hoy tenemos la introducción a este sermón, a esta enseñanza. Y como siempre, hermanos, y con toda educación y con todo cariño, los invitamos a este tiempito dejar nuestros celulares. Solamente son 2 versículos, están ahí, así que vamos a atender y vamos a ver qué es lo que el Señor nos está diciendo. Me gusta Mateo, pregunta, ¿no? Se atreve a preguntar. Creo que eso es bueno, hermanos. Muy bien, entonces, este Sermón del Monte que vamos a empezar este domingo, yo quiero por lo menos poner el contexto en 3 partes, ¿ya? Porque eso es importante. El contexto nos dice a quiénes estaba hablando, por qué les estaba hablando, qué estaba pasando en ese momento. Y el primer contexto va a ser un contexto bíblico, hermanos, bíblico. ¿Dónde encontramos este Sermón del Monte? Lo vamos a encontrar en el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Y este primer libro, claro, va a estar después de 400 años de silencio. Desde que se cierra Malaquías en el Antiguo Testamento hasta que se abre Mateo, 400 años donde no hubo profecía. Lo que no significa que Dios estaba en silencio, sino que estaba preparando la venida de su Hijo, la promesa del Mesías. Este evangelio también va a ser el vínculo necesario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Va a comprender 3 capítulos el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Y va a ser una unión con todas las promesas del Antiguo Testamento. Por eso es que Mateo siempre va a decir, para que se cumpliese lo que estaba escrito, ¿verdad? Porque es para estos judíos, para que les estaba demostrando que Jesús era el Mesías prometido de las Escrituras. Pero no solamente eso, sino que Mateo va a poner énfasis en demostrar que Jesús era el rey por linaje, porque venía del linaje de David. Y en el Sermón del Monte vamos a tener muchas referencias al reino. Y qué mejor que de ese reino nos hable el rey.
El Sermón del Monte va a anticipar mucha enseñanza de lo que vamos a tener después en el Nuevo Testamento. Podríamos decir, hermanos, ¿no?, que Jesús estaba predicando por Galilea, estaba predicando ahí por el norte, por Samaria, y una gran multitud ya lo seguía. Entonces este Sermón del Monte va a ver esa multitud Jesús y se va a sentar a enseñarles. Entonces encontramos en el Evangelio de Mateo este Sermón del Monte. Ahora, ¿cuál era el contexto político, hermanos? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento en el mundo al cual estaba predicando Jesús? Uno es que Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Ustedes se acuerdan, en Esther estábamos bajo el dominio de los medo-persas, pero ya habían pasado muchos años y ahora teníamos otro gran imperio, Roma, un imperio que dominaba gran parte del mundo conocido. ¿Y qué pasa con Roma? Gobernaba toda esta región con verdad, indirectamente con gobernadores que venían desde la capital del imperio. Uno de los más conocidos va a ser Poncio Pilato, ¿no?, que tenía la autoridad para dominar y para mandar en ese lugar. No nos olvidemos, ahí cuando vemos a Mateo, Mateo era un cobrador de impuestos, ¿no? Era un cobrador de impuestos, por eso era tan odiado, no era querido, porque en ese momento había impuestos altísimos por parte de Roma. Muchas veces eran impuestos injustos y había un gran descontento, había pobreza en el pueblo, no les alcanzaba para pagar estos impuestos. Lo segundo que vemos, o lo tercero, era una presencia militar. Vale decir que si caminábamos las calles de Judea, caminábamos las calles de Samaria, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos a soldados romanos, ¿verdad?, con toda su armadura y demás. Y esto recordaba al pueblo, era un recuerdo doloroso que estaban sojuzgados, que estaban sometidos por este imperio. La promesa del Mesías entonces para estas personas se conectaba con un Mesías que iba a venir a liberarlos de este yugo romano. Ellos pensaban que el Mesías iba a restaurar la gloria de Israel y que esta gloria, ¿verdad?, iba a ser mucho mayor que la de Roma, mucho mayor que en toda la historia, mucho mayor que la era de David, y además que iba a tener una connotación eterna. Ahora, cuando Jesús empieza a hablar a esta gran multitud, claro, me imagino hubo una desilusión en muchas de estas personas. ¿Por qué? Cuando Jesús les estaba hablando en este Sermón del Monte, no les habla de Roma, no les habla de lo social, no les habla de lo político, les habla a la persona, va a hablar a la persona. Va a ser un mensaje espiritual. Va a ser un mensaje que está, ¿verdad?, centrado en lo interno de cada persona, más que en lo político o social. Decimos que además en esta multitud, claro, había gente de jerarquía, estaban los escribas, estaban fariseos, estaban saduceos, y cuando empezó a hablar Jesús dijeron, claro, va a mencionarnos a nosotros, que somos los importantes, que somos los que tienen valía. Sin embargo, no es así. Jesús va a mencionar a lo que el mundo ignora. Jesús no va a mencionar a los violentos, va a mencionar a los mansos, no va a mencionar a los ricos, a los que creen que no necesitan nada, que no necesitan ni de Dios. Va a mencionar a los pobres de espíritu, va a mencionar a los pacificadores, va a mencionar a los que lloran. En otras palabras, cuando Jesús está dando esto, va a decir, mi reino no es de este mundo. Y Jesús va a exaltar a lo que el mundo menosprecia. Jesús va a decir, los que me siguen, los que son de mi reino, no vamos a ser aceptados
por el mundo. Porque mi reino es la contracultura. Porque mi reino va en contracorriente a lo que va el mundo. Va en sentido inverso. Ese es mi reino. Ese era el mundo político. Un mundo difícil. Pero no menos difícil era el mundo religioso, ¿verdad? Claro, y cuando hablamos del mundo religioso y estamos también cerrando el Antiguo Testamento, el judaísmo estaba unido. Pero cuando estamos viendo ya Mateo, vemos que el judaísmo se había dividido por lo menos en 4 grandes facciones. En 4 grandes facciones. Este mundo religioso estaba compuesto por fariseos, que tantas veces los vemos mencionar, por saduceos, por esenios y por celotes. ¿Qué decían los fariseos? Porque claro, cuando Jesús empezó a hablar y estaban los fariseos, seguramente decían, va a hablar de la ley, de la observancia estricta de la ley, va a hablar de las tradiciones. Pero no fue así, porque estos fariseos, ¿verdad?, tenían este sentido tan estricto del cumplimiento de la ley. Y los saduceos, que controlaban el templo, que estaban más preocupados por el poder político, por el estatus social, porque rechazaban la tradición de los ancianos y muchas cosas más. Entonces los saduceos decían, este maestro va a hablar algo de nosotros, pero tampoco fue así. Y estos esenios, hermanos, a los que les debemos, claro, todos los textos de Qumran, ¿qué van a decir? Van a decir, como todo está tan mal, todo está tan corrupto, entonces ¿para qué vamos a vivir en la sociedad? Apartémonos, vámonos a cuevas, vámonos lejos para vivir nuestra espiritualidad. Y finalmente los celotes decían, bueno, es tiempo de tomar las armas. Vamos a liberarnos de Roma, vamos a liberarnos con violencia, a la fuerza. Eran fanáticos militaristas. Y claro, yo me imagino que estos celotes también decían, aquí está nuestro Mesías. Ahora Él nos va a decir que levantemos las armas, que vayamos contra Roma. Pero no fue así. Porque podríamos decir entonces, Jesús, ¿con quién estaba? ¿Jesús era más fariseo? ¿Tenía alguna similitud con los saduceos? Pero en realidad, hermanos, con ninguno. A los fariseos les va a decir, a ver, un ratito, la verdadera espiritualidad no está en lo externo, sino está en lo interior. A los saduceos les va a decir, su racionalismo va contra la fe. El poder y la posición no garantizan justicia. A estos esenios que se separaban de la sociedad, va a decir, mi reino va más allá de la austeridad. Y a los celotes le va a decir, mi reino no se conquista con armas. Entonces, ese es el contexto religioso. Obviamente había todavía más gente que estaba escuchando a Jesús. Ahora me gustaría ver, hermanos, después de ver este contexto político y religioso, ¿quién era el predicador? Porque es importante. Este predicador no era pues cualquier predicador. No era, hermanos, una persona que dominaba la oratoria, que Jesús seguramente lo hacía. No era un académico que había leído muchísimos libros. No, hermanos. ¿Quién era el predicador? Este predicador, Jesús, es Dios. ¿Se imaginan? El que está ahí en ese monte enseñando es Dios. Es Dios encarnado. Y si es Dios, hermanos, nos va a hablar con autoridad, nos va a hablar con sabiduría, nos va a hablar con todo conocimiento. ¿Por qué? Porque Jesús estaba antes de la creación del mundo. Él vio la caída de Adán,
vio todos los problemas que tuvo el pueblo de Israel. Él estuvo presente en todo. Entonces lo que está enseñando tiene total y absoluta autoridad. Pero no solamente eso, hermanos, sino que también tenemos que ver el carácter de Jesús. ¿Qué significa eso? Que todo lo que estaba diciendo Jesús estaba respaldado con su vida. Todo. ¿Quién le podía decir a Jesús, eres un teórico? No, Jesús estaba enseñando lo que vivía. ¿Qué más, hermanos? Esto podríamos decir del predicador. ¿Cómo enseñó? ¿Cómo es que enseñó este sermón del monte? Y tenemos dos versículos que hemos visto al principio. Jesús subió al monte y sentándose. Subió al monte y sentándose. ¿Qué significa sentándose, hermanos? Era una costumbre de los maestros, era una costumbre de los rabís. Y cuando un rabí, cuando un maestro se sentaba, se estaba sentando en su plena y total autoridad. Vale decir que si había un rabí que estaba enseñando mientras caminaba, mientras estaba compartiendo algo, no tenía la misma autoridad que cuando se sentaba. ¿Saben con qué se relaciona eso de sentarse? Con cátedra. Con la cátedra, hermanos. Claro, y en la universidad decimos el catedrático. Va a dar la cátedra, ¿no? Entonces significa que es alguien que sabe, que no está hablando por casualidad, es alguien que sabe de su materia. Cátedra. Jesús les estaba dando cátedra. Eso significa sentándose. Nada más, un dato más interesante. Ustedes han escuchado cuando el Papa habla ex cátedra, es infalible, ¿no? Los católicos dicen, ha hablado ex cátedra, dice. Significa, hermanos, que tiene relación con esto de sentarse. Sentarse era algo importante. ¿Qué más? Dice monte, hermanos. ¿Por qué dirá monte? Fíjense que el monte tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Parece que el monte siempre son hitos históricos, son hitos espirituales que encontramos en la palabra. ¿Qué dice del monte, hermanos? Dios descendió a un monte para entregar los 10 mandamientos al monte Sinaí. Jesús subió a un monte para hablarnos del reino y explicarnos en qué consiste. Y finalmente, Jesús va a subir a un monte para morir por nosotros. El monte. Entonces, importante, ¿cómo enseñó? Subió a un monte y se sentó. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, hermanos? Los destinatarios. Los destinatarios. Ahí está, hermanos. Ahora, claro, los destinatarios, ¿por qué está esto aquí, hermanos? Porque en la historia, hermanos, la controversia de este sermón del monte, dice, no, pues es que este sermón del monte tiene, ¿verdad? Está tan alto, su enseñanza es tan elevada que ¿quién la puede cumplir? Entonces no debe ser para nosotros. No debe ser para nosotros. Algunos han dicho, no, es que esta enseñanza es para después de la segunda venida de Jesús, ahí se puede aplicar esta enseñanza. Pero no, hermanos, esta enseñanza no es para el futuro, sino para el presente. Es el reino presente, ¿verdad? Es lo que ahora nosotros tenemos que vivir. No es exclusivas las enseñanzas solo de este sermón, sino que encontramos en toda la palabra. Y esto que me parece vital, fíjense, no es para ser cristianos. El sermón del monte no es para ser cristianos, no, es porque somos cristianos que estamos llamados a vivir así. Una gran diferencia. Entonces, ahí están los destinatarios. ¿Qué más? Que somos nosotros, ¿ya? Porque podemos pensar, decir, no, pues que eran para ese tiempo. No, esto no se aplica. Sí se aplica. Pasamos. Y ahí están los discípulos, los que recibieron el mensaje, arrepiéntanse este mensaje porque el reino de Dios se ha acercado.
¿Quiénes más habían en esa gran multitud? Había hombres y mujeres necesitados de salvación. Y como ya lo hemos indicado, obviamente había fariseos, saduceos, escribas. Entonces, esos eran los que estaban escuchando a Jesús en este momento. Ahora, hermanos, después de hacer toda esa introducción, un cuadrito avanzamos y la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante? Hermano Víctor, bien la introducción, pero ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Yo he sacado por lo menos 4 cosas que me parece que debemos remarcar. ¿Por qué es importante? Uno, hermanos, este sermón del monte nos enseña la obra redentora de Cristo. Nos enseña por qué Cristo es necesario. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar la posición de la humanidad. Nos va a decir, así está el mundo. Estos son los valores del mundo. Estas son las cosas que son importantes para el mundo. Y estas otras son las cosas importantes para el reino de Dios. Ustedes me dirán, ha pasado hace 2000 años, hermano. Pero hermano, los grandes problemas siguen ahí. La envidia, la corrupción, la maldad, la violencia, el egoísmo, son iguales, hermanos, a pesar que han pasado 2000 años. La posición de la humanidad. Y otra cosa, este sermón del monte es un espejo para nosotros. Es un espejo en el que podemos mirarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, nos muestra cuál es nuestra posición. Y obviamente tenemos que concluir que en sus propias fuerzas nadie puede cumplir las enseñanzas del Sermón del Monte. Nadie. Necesitamos la gracia y la obra redentora de Cristo en todos nosotros. Primer punto. Segundo, nos ayuda a evaluar nuestra fe. ¿Cómo estamos, hermanos? Víctor, ¿será que eres un pobre en espíritu? ¿Que reconoces tu necesidad de Dios? ¿O será que a veces dices, ¿para qué necesito de Dios? Soy autosuficiente. No necesito de Dios. Víctor, ¿será que eres manso? Cuando alguien te da un golpe en una mejilla, ¿le das la otra? Cuando alguien te pide tu chamarra, ¿le das también tu chompa? Cuando alguien te pide que camines 1 milla, ¿caminas 2? ¿No? Entonces, nos ayuda a ver cómo está nuestro caminar, nuestra fe. Tercero, nos va a hablar de la luz y la sal. Porque este sermón del monte va a decir, si haces esto, vas a ser luz y sal del mundo. Y qué terrible, ¿no? Porque dice, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Si la sal pierde su sabor, si la sal que somos nosotros ya no es sal, hermanos, entonces, ¿qué es? Tierra. No tiene utilidad. O eres sal o no eres sal. O eres luz
o no eres luz. Una luz que está tapada ahí en un hueco no es luz, pues, porque no alumbra nada. Y nos va a hablar de esto, porque la consecuencia del Sermón del Monte va a ser que seamos luz y sal. Y finalmente, hermanos, este Sermón del Monte nos da el secreto de una vida feliz. Y ustedes han visto a Mateo en este cortito video. Y nuevamente, hermanos, me gusta Mateo. Me identifico con Mateo. Si algo soy yo, hermanos, soy preguntón. Soy preguntón y a veces no es, se han dado cuenta, Mateo le dice, yo no estoy de acuerdo con esto. Esta parte creo que no va aquí. Porque, hermanos, en este Sermón del Monte hay paradojas que me desafían. Porque, ¿qué dice? Felices los que sufren persecución. Hermanos, uno que sufre persecución, ¿se puede unir a ser feliz? Felices los que lloran. ¿Cómo feliz uno que llora? Porque serán consolados. Felices los pacificadores. Y yo los desafío, hermanos, a que en este tiempo que estamos podamos leer y releer y volver a leer más de una vez el Sermón del Monte. Y yo quisiera que vengamos reflexionando, vengamos con preguntas y digamos, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo salvamos estas paradojas, estas aparentes contradicciones que encontramos en el Sermón del Monte? Porque este Sermón del Monte va a empezar con una palabra, felices. ¿Y saben con qué palabra termina? Felices. ¿Quieres ser feliz? Aprende, medita y vive el Sermón del Monte. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a poner este tiempo que estamos empezando esta serie. Señor, queremos estar sentados junto a ti mientras tú dabas esta enseñanza. Con todas nuestras dudas, con todas nuestras luchas, con todas nuestras certezas, con todas nuestras lágrimas, con todas nuestras desesperanzas, y aprender de ti. ¿Qué significa tu reino? ¿Qué significa ser ciudadano de ese reino? Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda hablar en este tiempo. Que sea tu Espíritu Santo, tu palabra que nos desafíe, que nos confronte y podamos, Señor, vivir de acuerdo a lo que tú quieres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.